7 relatos escalofriantes de vecinos que aún perturban confirmado que son reales. Era una noche oscura y tormentosa, el tipo de noche en que el viento aullaba como un lobo hambriento. Entre los murmullos de la lluvia, surgieron historias que helaban la sangre. Cuentos de vecinos que parecían normales, pero que contenían secretos aterradores. Desde la casa de al lado, donde un anciano jamás salía, hasta la risa perturbadora de una mujer que nunca se veía, pero siempre estaba ahí, espiando. Cada casa una prisión de susurros escalofriantes. Nadie podía imaginar que en aquel tranquilo barrio, el peligro acechaba en las sombras, deslizándose como una serpiente en la oscuridad. Considera la historia de la familia Martínez, mudados hace poco, creyeron que todo era perfecto. Pero pronto escucharon ruidos provenientes del sótano, un golpe seco, como si alguien intentara escapar. Sus corazones latían a 1000 por hora. Se aferraban a la idea de que todo era solo su imaginación, hasta que un día, la hija pequeña encontró una muñeca desgastada en el jardín. ¿De quién era esa muñeca? ¿Por qué estaba allí? En el fondo de su mente, una angustia crecía, y luego estaba la casa de la esquina, donde el señor Gómez siempre compraba cosas raras, desde muebles viejos hasta espejos cubiertos de polvo. Cada vez que alguien pasaba, él los observaba con una mirada que podría congelar al más valiente. Joven y anciano, sus miradas se cruzaban, provocando escalofríos. Los rumores decían que él había atrapado a un espíritu que reclamaba venganza. Los perros aullaban en la noche, como si pudieran sentir la ominosa presencia, mientras los niños evitaban acercarse. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No querrás perderte nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un manazo al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, pero eso no era todo. Una noche, un grupo de amigos decidió investigar la casa del señor Gómez. Con cada paso, el miedo se intensificaba. Pasillos oscuros, susurros que parecían llamarlos. Se sentía como si el aire se volviera pesado. Cuando llegaron al sótano, encontraron algo impactante, algo que desmoronó la realidad tal como la conocían. Un viejo diario, revelando secretos oscuros que algunos no estaban destinados a descubrir. ¡Qué horror aguardaba su revelación! Y justo cuando creían haberlo visto todo, una figura apareció, un rostro familiar que había desaparecido misteriosamente años atrás. ¡Oh, no! La tensión en la atmósfera se volvió palpable, el aire frío cortaba como un cuchillo al saber que algo terrible estaba por revelarse. ¿Quién realmente acechaba en la oscuridad? El grupo de amigos se quedó paralizado, los ojos fijos en aquel rostro que creían perdido para siempre. Era Laura, la hermana del mejor amigo de Marco, desaparecida sin dejar rastro años atrás. Su presencia era un espectro del pasado, un eco que resonaba en la mente de todos. Nadie se atrevió a moverse. El tiempo parecía haberse detenido mientras la figura temblorosa de Laura se acercaba lentamente, con el cabello revuelto y la mirada perdida. «Laura», preguntó Marco, su voz apenas un susurro, como si temiera romper el hechizo que los mantenía cautivos. La mujer se detuvo, parpadeando como si despertara de un sueño profundo. «¿Por qué están aquí?», murmuró, su voz quebrada como un cristal roto. El resto del grupo intercambió miradas confundidas. ¿Qué había pasado en ese lugar? Nadie sabía si deberían acercarse o correr. Aún así, algo en los ojos de Laura les decía que necesitaba ayuda. Con un paso vacilante, Sofía, la más atrevida del grupo, rompió el silencio. «Te hemos estado buscando». «¿Dónde has estado?». La pregunta resonó en el corazón de todos, un eco de desesperación, pero Laura solo agachó la cabeza, y sus palabras salieron como un susurro ensordecedor. «No estoy sola», dijo, y su mirada se desvió hacia la oscuridad del sótano. Un estremecimiento recorrió la espalda de cada uno de los presentes.
Miraron hacia donde ella señalaba y, en lo profundo de la penumbra, comenzaron a notar una sombra cada vez más densa. Era como si el mismo aire se ahogara en un silencio ensordecedor. Con cada segundo, la oscuridad de la esquina del sótano parecía cobrar vida, extendiéndose y retorciéndose. «Sal de ahí», gritó Marco, la adrenalina en su cuerpo disparándose. No sabía qué fenómeno estaban enfrentando, pero sabía que no podían quedarse. Laura levantó la mano, como si intentara detenerlos, sus ojos ahora mostraban un temor palpable, un terror que se sentía. No lo entienden, son más que sombras. De repente, un aullido desgarrador llenó el sótano, estremeciendo las paredes. La figura creció más hasta convertirse en un mar de sombras que envolvía el lugar. Los amigos se dieron cuenta de que no estaban solos, la oscuridad estaba viva y respirando, sedienta de algo más que miedo. Sin previo aviso, Laura retrocedió hacia la sombra, su figura desvaneciéndose poco a poco en la negrura. Marco sintió como si su corazón se rompiera. «Laura», gritó, estirando el brazo, pero ya era demasiado tarde. La chica había desaparecido, tragada por las tinieblas. El grupo reaccionó rápidamente, girando sobre sus talones, tratando de escapar del horror que se desataba a su alrededor. Pero no era tan simple. La salida parecía más lejos, los pasillos se tuercen, como si la casa misma estuviera jugando con ellos. El pánico se apoderó de ellos y comenzaron a correr. «Debemos salir de aquí», gritó Sofía, jadeando, su rostro pálido iluminado solo por el brillo tenue de la luz de sus teléfonos. Sin embargo, cuando llegaron al final del pasillo, la puerta estaba cerrada. Golpearon con furia, pero la madera no cedía. El sudor corría por sus frentes mientras se daba cuenta de que estaban atrapados, encerrados en esa casa maldita. En medio de la oscuridad, una risa helada resonó, un eco que llenó el espacio con una promesa de desesperación. Una voz familiar que los hizo temblar de horror. «No están aquí por casualidad», susurró la sombra, y la conexión con lo que habían encontrado en el diario se hacía más clara. ¿Qué secretos ocultaba la casa del señor Gómez? ¿Qué más esperaba en las sombras, lista para devorarlos? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaban, y sabían que escapar era solo el primer paso. Justo cuando pensaban que todo estaba perdido, se escuchó un fuerte golpe en el suelo. Algo estaba despertando, y su liberación podría estar relacionada con el oscuro secreto por descubrir. ¿Lograrían salir a tiempo, o serían absorbidos por el abismo que acechaba en la casa? La noche les revelaría su respuesta, y no estarían solos. Una tensión palpable colgaba en el aire, como una tormenta que se avecinaba. Marco respiraba aceleradamente, mientras sus amigos se aferraban entre sí, buscando consuelo en la cercanía. Las palabras de Laura se repetían en su mente: «No estoy sola». ¿Qué significaba eso? Sofía dio un paso al frente, empujada por la urgencia de salir de aquel lugar y la valentía de enfrentar lo desconocido. Su rostro estaba pálido, pero su voz temblorosa tenía un tono de resolución. «¿Qué hacemos?», preguntó. Cada uno de ellos sintió el peso de la desesperación al borde de un abismo. En ese momento, un crujido resonó desde uno de los extremos del sótano. La sombra parecía moverse, tomando forma en la penumbra. Era como si cientos de ojos se abrieran, observándolos, esperando. El grupo dio un paso atrás, y al unísono, se giraron hacia la única salida visible, una pequeña ventana alta, demasiado estrecha para cualquier tipo de escape que no fuese desesperado. «Hay que intentar abrirla», gritó Marco, señalando hacia arriba. El grupo se dividió, mientras algunos se apiñaban para ayudar a Sofía a escalar los muebles viejos que yacían en la esquina. Era un acto de fe, una lucha contra lo que fuera que estuviera acechando por las sombras. Mientras tanto, Marco y los demás mantuvieron la mirada fija en aquella oscuridad que parecía palpitar. La voz que había resonado anteriormente susurraba ahora con más claridad. «¿Creen que pueden irse tan fácilmente?», murmuró, mientras las sombras se acercaban lentamente, arrastrándose como insectos buscando su presa. Un chillido desgarrador rompió el silencio, haciendo que el grupo se congelara. Antes de que pudieran reaccionar, una figura oscura se proyectó hacia ellos, como un espectro salido de sus peores pesadillas.
Las luces de sus teléfonos titilaban, revelando breves destellos de lo que había en la penumbra, un laberinto de sombras que parecía cobrar vida. Sofía, casi a punto de alcanzar la ventana, giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo la sombra provocaba que sus amigos retrocedieran. «¡Sáquenme de aquí!», gritó, su voz resonó desesperada. Mientras los otros instintivamente formaban una barrera entre Sofía y la criatura, una sombra más poderosa surgió, tan fuerte que los empujó hacia atrás, derribando estanterías y muebles. El lugar se volvió un caos, el grito de Sofía se ahogó en el terror general. Marco se sintió impotente, incapaz de proteger a los que amaba, pero no había tiempo para detenerse a lamentar. «A la ventana, ahora», ordenó, viendo que la chica seguía luchando por alcanzar su salida. Pero la sombra no era la única amenaza. Desde las profundidades del sótano surgieron otros murmullos, ecos de vidas pasadas atrapadas en aquel lugar. Eran susurros de desespero, y cada uno hablaba de secretos que nunca deberían ser revelados, de pactos que habían sido sellados con sangre. Marco miró a sus amigos y sus ojos se encontraron en un entendimiento silencioso. Aquel lugar les había tendido una trampa, y lo que fuera que habitaba en la oscuridad no se detendría solo porque ellos lo desearan. Sin pensarlo más, se lanzó hacia Sofía para ayudarla mientras los otros retrocedían, creando una línea defensiva entre ellos y la oscuridad devoradora. «Vamos, necesitamos salir ya», rugió, sintiendo el sudor frío acumularse en su frente a medida que la sombra se acercaba. Justo cuando Sofía estaba a punto de caer, una luz brillante estalló a su alrededor. Era como si el sol hubiera decidido penetrar aquella maldita oscuridad. Todos los ojos se giraron hacia Marco, su teléfono brillando intensamente, como una antorcha en la noche. Pero esa luz venía acompañada de un estruendo sordo que reverberaba en el sótano, haciendo temblar el suelo. «No podemos quedarnos aquí», gritó Marco, atrapado entre el deber de ayudar y el deseo de escapar. Mientras luchaban por salir de esa prisión de sombras, una verdad escalofriante se reveló en sus corazones. La noche no había terminado y muchas más sorpresas aguardaban. Una última risa resonó en sus mentes, y con ella, la certeza de que jamás volverían a ser los mismos. ¿Qué harían cuando la luz se apagara y el abismo volviera a acechar? La ventana, su única esperanza, parecía cerrarse con cada susurro de la sombra. ¿Lograrían alcanzarla antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad? El brillo del teléfono de Marco se desvaneció tan rápido como había surgido, dejando el sótano envuelto otra vez en la penumbra. El eco de la risa se desvaneció, pero el murmullo se intensificó, mezclando susurros tenues con los ecos de sus propios corazones, latiendo al unísono por el miedo y la adrenalina. Sofía se quedó paralizada, con las manos aún ancladas al borde de la ventana. «Por favor, Sofía, sigue», gritó Marco, aunque sabía que no solo debía desearlo. Necesitaba condenar sus temores y actuar, pero la sombra parecía haber alimentado su desesperación. Había algo en el aire, una fuerza opresora que absorbía su energía y voluntad. «No puedo», murmuró Sofía, sus ojos reflejaban un horror que crecía, ahogando cualquier esperanza. El resto del grupo seguía retrocediendo en un pánico descontrolado, la sombra moviéndose con la fluidez de un depredador que se deleita en la caza. Sofía logró aferrarse a la ventana, comenzando a escalar con una determinación renovada. Dentro de su mente, las palabras de Laura resonaban: «No estoy sola». Eso debía significar algo. Tal vez alguien más había sentido lo mismo en ese mismo lugar. «Sofía, date prisa», gritó uno de sus amigos, Javier, mientras retrocedía, buscando una solución donde no había ninguna. De repente, un grito desgarrador rompió el frágil aire de esperanza. Desde las sombras, una forma oscura se lanzaba hacia Javier, como si la propia oscuridad tuviera un interés particular en devorar a aquel que se mostraba frágil. Sin pensarlo, Marco corrió hacia él, empujándolo justo a tiempo para evitar el agarre helado de la sombra. Sin embargo, tras la colisión, ambos cayeron al suelo, sintiendo el frío del cemento atravesar sus cuerpos. «Levántate», gritó Marco, mientras la sombra retrocedía unos pasos, como si evaluara su próximo movimiento. Mientras tanto, Sofía había logrado asomarse por la ventana, pero su fuerza se desvanecía. Fue justo en ese instante que el aire cambió, volviéndose denso y pesado, como un abrazo mortal.
como si el sótano mismo estuviera vivo, alimentándose de sus temores. Sofía. Cierra esos ojos y salta, exclamó Marco, extendiendo su mano hacia ella. Sus palabras eran la cuerda que la anclaba a la realidad. Pero lo que estaba por suceder dejó a todos paralizados. De la sombra surgió una mano, pálida, con dedos extendidos como garras, y se dirigió hacia Sofía justo cuando ella se disponía a saltar. Fue un recorrido entre el destino y la tragedia, y el tiempo pareció desvanecerse. El grito de Sofía se ahogó cuando dos fuerzas, la de la oscuridad y la de la voluntad de escapar, chocaron violentamente en un titánico enfrentamiento. Marco sintió el golpe en su pecho, el impulso del terror recorriendo su ser mientras la mano espectral se acercaba aún más, casi tocando el rostro pálido de Sofía. No, gritó con todas sus fuerzas, pero su voz apenas alcanzaba el eco de la desesperación. En un instante, la ventana se convirtió en el umbral entre la libertad y la condena, y todos sabían que no había vuelta atrás. Marco cerró los ojos, sumido en la incertidumbre, y una ráfaga de aire frío los envolvió. Cuando volvió a abrirlos, la mano había desaparecido, pero la mirada de Sofía se había vuelto distante, perdida en un abismo de angustia. No sé si podré hacerlo, murmuró ella, su voz temblaba mientras buscaba por última vez el valor que le hacía falta. De repente, un grito escalofriante llenó el sótano, un eco que no era propio, desgarrador, venía de otro lugar. Marco sintió que la oscuridad se hacía más densa, como un abrazo mortuorio que les advertía que el tiempo se escurría entre sus dedos. Sofía, es ahora o nunca, ella dio un paso atrás. Marco tomó una decisión, temerosa y valiente, ante las sombras que se burlaban de ellos. Pero la oscuridad seguía llamando a voces que sonaban como recordatorios de un pasado oculto, y esa fuerza misteriosa parecía concentrarse en su círculo, tratándolos de romper a partes mientras buscaban su salvación. Cuando Sofía finalmente se lanzó hacia la ventana, el sonido que resultó resonó como un trueno, y la penumbra tembló, como si la misma casa abriera los ojos, revelando su naturaleza de horror. Mientras la fuerza invisible los estrangulaba, Marco entendió que no podrían salir sin enfrentarse a lo que habían despertado. Entonces, una mirada sombría cruzó al grupo, en la que comprendieron que este no era solo su escape, sino una batalla por sus almas. ¿Realmente podrían escapar de lo que había sido liberado? Con cada grito resonando en la oscuridad, un nuevo latido se alzó en el sótano. Un nombre que ninguno de ellos había considerado, un terror más antiguo que todos ellos. Quien había traído la sombra a sus vidas, y qué secretos aún ocultaban en esa casa, todo se redujo a una elección, enfrentar al monstruo en la penumbra o dejar que la oscuridad se adueñara de ellos. La decisión de vivir o sucumbir se acercaba. ¿Qué harían cuando se enfrentaran realmente a lo desconocido? El grito de Sofía resonó como un eco lejano mientras el horror se apoderaba del sótano. Marco la observó deslizarse hacia el borde de la ventana, su figura temblorosa casi desafiante frente a la oscuridad que se cernía sobre ellos. Cada segundo pasaba más lento y la sombra parecía alimentarse de su incertidumbre, retorciéndose con avidez a su alrededor. Sofía, no mires atrás, rugió Marco, su voz vibrando con una mezcla de desesperación y determinación. La situación exigía acción. No podían rendirse ahora. Marco se levantó, desafiando a las sombras que parecían querer tragarse todo a su paso, y disparó una mirada a su grupo. Todos estaban paralizados, atrapados entre el miedo y la esperanza. Javier y los demás se aferraban a esa única idea de escape, pero la casa no iba a permitirlo tan fácilmente. Javier, tú primero, exclamó Marco. Javier lo miró, su expresión un caos de terror y sorpresa, pero no tenían opción. Marco le hizo un gesto, empujando hacia la salida. Vamos, no hay tiempo. Mientras Javier se acercaba al borde de la ventana, un rasguño resonó en la pared. Era un sonido desgarrador, como si algo antiguo y resentido hubiera despertado en la estructura de la casa. Todos se congelaron, su aliento atrapado en un susurro. Entonces, la sombra cobró vida. Se agitó como un maremoto, proyectando tentáculos oscuros que se retorcían y buscan a sus posibles víctimas. Un estremecimiento recorrió a los chicos cuando comprendieron que la casa no solo era un refugio de recuerdos, sino también un candado que contenía algo que no debería haber sido liberado. Marco. No podemos quedarnos aquí,
gritó Laura, su voz desgarrada por el pánico. Los ojos de Marco se tensaron. Se dio cuenta de que la ventana, su única ruta de escape, también era un riesgo inmenso. La sombra parecía estar esperando, ansiosa por devorar a cualquiera que se atreviera a escapar. Tomando una respiración profunda, decidió hacerlo de una manera diferente. Javier. Ayuda a Sofía. Marco pidió con firmeza, mientras él se preparaba para distraer a la oscuridad. La mirada de Javier se tornó en un rayo de determinación, haciendo eco de su decisión. Ambos hombres sabían que si uno de ellos caía, al menos los demás tendrían una oportunidad. Sofía había aferrado la ventana, sintiendo la brisa fría que parecía atraída por su sufrimiento. La sombra giró su atención hacia ella, y un hondo susurro la envolvió. ¿Por qué quieres escapar de mí?, resonó, una pregunta inquietante que se fijó en su mente. Sofía. Ahora, gritó Javier, extendiendo su mano. El tiempo se drásticamente detuvo, la oscuridad suspiraba, una alabanza al pánico. Sofía, temblando, entendió que debía elegir. Antes de que pudiera hacerlo, Marco lanzó un objeto improvisado, un viejo destornillador que había encontrado en el suelo hacia la sombra, y en milésimas de segundo, la criatura se agachó y se retiró momentáneamente. Era el momento perfecto. Sofía, salta, rugió, empujando sus miedos a un lado. Pero mientras Sofía deseaba y temía, un susurro descendió de las esquinas más profundas del sótano. Era un eco nostálgico, una risa casi suave que inevitablemente invadía la mente de todos. Sin embargo, era todo menos tranquilizadora. Marco supo que la sombra estaba hablando, y no solo estaba ahí para aterrorizar. La otra vida te está esperando, susurró con una voz que parecía romper y reestructurar la realidad misma. El grupo se estremeció, aterrorizado. Esa revelación planeaba en el aire. No era solo una sombra, era un recordatorio de todas las decisiones que habían hecho, cada error que habían dejado sin resolver. Marco sintió una punzada en el corazón. Era como si la casa hubiera cobrado vida, cada rincón un recordatorio de los secretos oscuros que llevaban dentro. La idea de enfrentar no solo la sombra, sino también sus propios demonios, se volvía más real. Sofía, ahora. Marco imploró a la puerta de salida, y el eco siguió, casi burlándose de ellos. Sofía, confrontando la sombra y su propia desesperación. Inició su salto. Pero justo antes de tocar tierra, un grito desgarrador surgió, y la penumbra se intensificó. Marco no pudo evitar mirarla, sintiendo que todo era un juego de fuerzas. La casa tembló. La sombra se retorció. Y en un instante oscuro e inquietante, una revelación impactante atravesó su mente. Había alguien más, un ser que nunca esperaron encontrar en este laberinto de miedos. ¿Podrían todos salir de esta? ¿Sería su futuro como un eco en el abismo, o encontrarían la forma de enfrentar la verdad que se ocultaba entre esas paredes? Un silencio sepulcral se adueñó del sótano justo cuando Sofía aterrizó. Algo difícil de comprender había cambiado. ¿Era el fin de una pesadilla o el comienzo de un horror aún más profundo? El tiempo se detuvo, y un nuevo terror acechaba en el aire. Sofía sintió que el aire se congelaba a su alrededor, como si la sombra, ahora agazapada, contemplara su llegada con deseo. Se acomodó, parpadeando ante el deslumbrante contraste entre la luz de la ventana y la oscuridad que parecía devorar todo lo que tocaba. Pero no tuvo tiempo de procesar lo que sucedía. Era un momento de vida o muerte. Mira hacia adelante, gritó Marco, su voz un faro en medio de la tormenta. Sofía sintió, su mente tratando de borrar cualquier recuerdo de lo que había dejado atrás. Javier extendió su mano, pero a medida que Sofía se acercaba a la ventana, la sombra se revolvió. Un frío helado recorrió el sótano, y las risas se volvieron susurros, cada palabra cargada con un peso que pesaba sobre su pecho. No puedes irte, sonó la voz en su mente, un eco etéreo. Era un llamado, una invitación que llenaba su ser de confusión. ¿Acaso había algo en la oscuridad que necesitaba, algo que anhelaba? Las paredes parecieron acercarse, y en un movimiento, la sombra lanzó un tentáculo con tal fuerza que hizo temblar el suelo. Sofía sintió una presión en su pecho, como si la casa decidiera hacer la parte de su dolorosa historia.
Sin embargo, en su interior, una chispa de resistencia surgió. No, gritó. La determinación la envolvió, y la luz de la ventana le brilló con más intensidad, convirtiéndose en su única guía. Mientras tanto, Marco logró atraer la atención de la sombra. Con movimientos impulsivos, comenzó a chocar contra las paredes, creando sonidos que retumbaban en la penumbra. Cada golpe parecía desmoronar los límites que esa cosa había establecido. El suelo vibraba al compás de su lucha, y el aire se volvió denso con la tensión acumulada. Otro rasguño resonó, esta vez más cerca, como si algo estuviera surgiendo del mismo suelo. «Cuidado», gritó Laura, vislumbrando más detalles de la sombra. Marco y Sofía eran el centro de atención, pero a su alrededor otros ecos de risa comenzaron a surgir, dulces y perturbadores. Eran recuerdos de aquellos que habían caído en la trampa de la casa. «Sofía, ahora», rugió Marco nuevamente, mientras el pánico se convertía en certeza. Con un último impulso, Sofía dio el salto. Su cuerpo encontró la ventana, pero al mismo tiempo un tentáculo la agarró del tobillo, atrayéndola hacia la oscuridad. Gritó de terror, mientras la fuerza que la oprimía le recordaba lo vulnerable que era. «No la sueltes», gritó Javier, lanzándose hacia ella. En un acto de valentía, Marco se unió a la lucha, tratando de cortar el tentáculo con el destornillador. La lucha así se intensificaba, y cada segundo se sentía como una eternidad. Finalmente, el tentáculo retrocedió, gritando en un tono desgarrador que reverberó por el sótano. En ese instante, Sofía logró liberarse, aterrizando con un golpe en el suelo. Pero su victoria fue breve. La sombra, enfurecida, se convulsionó. Los ecos de la risa se convirtieron en gritos desesperados, resonando en las paredes de la casa. «¿Quiénes son ustedes para desear escapar?». El murmullo se volvió ensordecedor, y la casa parecía latir con una energía oscura. Las paredes comenzaron a temblar, fragmentándose, como una experiencia onírica llevada al extremo. Marco sintió que el tiempo se escapa entre sus dedos. La casa estaba intentando despojarles de su escape, de su conexión entre ellos. «Todos juntos», gritó Marco, extendiendo su mano hacia Sofía y Javier. «No debemos dejar que nos separen», sintieron el calor de su unión, como si una luz palpable comenzara a crecer a su alrededor. Cada uno, aferrándose al otro, logró transformar el silencio de terror en un grito de esperanza. Pero en ese momento, un nuevo grito se acercó, algo más había despertado en el fondo, una figura emergió con una sombra incluso más oscura que las paredes mismas. Sus ojos reflejaban los de los amigos, pero sus rasgos eran desconocidos y terroríficos. «Si quieren salir, deberán hacer un sacrificio», resonó una voz cavernosa. El pánico invadió a todos, y en medio de la oscuridad, Marco se dio cuenta de que ya no solo luchaban contra la sombra, sino contra lo que se escondía detrás de ella. ¿Quién era realmente esa figura que se acercaba? ¿Un antiguo protector, o un nuevo enemigo? La ventana ya no parecía un refugio, sino un portal hacia un destino aún más sombrío. El futuro estaba atado a un pacto que nadie se había atrevido a considerar. La decisión ya no solo era de ellos. La casa estaba lista para reclamar lo que le pertenecía. Sofía sintió como el frío la envolvía, casi como si la figura oscura estuviera haciendo que la imprudencia de su escapada fuera aún más palpable. La respiración de sus amigos se volvió un eco en sus oídos, un recordatorio de que estaban unidos en este horror, pero, al mismo tiempo, las palabras de la entidad resuenan como un sordo tambor. «Deberán hacer un sacrificio». «No puede ser», pensó Sofía, el nudo en su garganta se cerró con fuerza. ¿Sacrificio? ¿Qué significaba eso? Nublada por el terror, sus pensamientos giraban en torno a si alguna de ellas tenía que ceder para que las demás pudieran escapar. «No», gritó Javier, su rostro paleado como una hoja. Se dio cuenta de la agonía que ya se cernía sobre ellos. «No dejaremos que nos dividan». La sombra a su alrededor parecía absorber la luz y cada palabra pronunciada hacía eco en las paredes, cada grito reverberaba con fuerza en ese sótano. Marco se adelantó, empujando a Sofía y Javier detrás de él. «¿Qué quieres de nosotros?». La voz de Marco tembló, pero había un rayo de determinación en sus ojos. La figura oscura sonrió, mostrando dientes afilados. «Lo que querrá el sacrificio es descubriros».
Una decisión que deberá tomar uno de ustedes o sufriréis las consecuencias. La sangre en las venas de Sofía parecía helarse. Una batalla interna se libraba dentro de ella. ¿Estaría dispuesta a sacrificar a alguien a quien ama para salvarse a sí misma? La idea le provocaba náuseas. El amor, la lealtad, el miedo a perderlo todo, giraban en torno a su mente como fuego cruzando un bosque. No, no voy a decidir entre nosotros. No lo haré. Sofía retrocedió, buscando la ventana, pero la figura le cerró el paso. Su forma parecía ser más una distorsión de lo que alguna vez fue humano. Javier levantó la voz, intentando una última vez. No estamos aquí para jugar. No somos tus juguetes. De repente, la casa pareció girar alrededor de ellos, como si quisieran que sintieran el verdadero terror de estar atrapados. El aire pesado se tornó en un vórtice palpable, presionando contra sus cuerpos. La oscuridad no acepta la negación, pequeño. La voz era como el siseo de serpientes, y con cada palabra, la figura avanzaba un paso más, acercándose, devorando cualquier atisbo de esperanza en el aire. Marco, la ventana, gritó Sofía, furiosa. El brillo de la luz parecía alcanzarlos por un instante, un destello, una oportunidad. Todo dependía de ellos. Si podían hacer que la ventana fuera su camino, tal vez podrían dejar atrás esta pesadilla. Vamos, ahora. Marco se lanzó hacia la ventana, pero el tentáculo de la sombra se extendió violentamente, atrapando su brazo. No. Sofía gritó, pero ya era tarde. La figura se abalanzó sobre Marco, tirando de él hacia la oscuridad. El terror se apoderó de su corazón. Algo dentro de ella sabía que el tiempo se acababa. No solo se trataba de escapar, sino de enfrentarse a lo que se estaba volviendo real. Sofía, ve, gritó Marco, con desesperación y dolor en su voz. Ve ya. Sofía se quedó paralizada, atrapada entre la lealtad a Marco y la urgencia de su propia supervivencia. El sudor le corría por la frente mientras su propio lamento resonaba en sus pensamientos. Marco, las lágrimas fluyeron, pero una chispa de rabia la atravesó. No iba a dejar que esto terminara así. Todos juntos. Con una determinación que raramente experimentaba, Sofía tomó la mano de Javier y corrió hacia Marco, formando un lazo humano entre ellos. Su conexión brilló en la oscuridad como un faro. No nos llevarás, gritó, y enfurecida, dirigió toda su fuerza hacia el tentáculo, mientras la luz de la ventana comenzaba a intensificarse. Deberás elegir, susurró la figura, cada palabra resonando y chocando contra ellos con una ferocidad que amenazaba con desmoronarlos. Todo se iba transformando en caos, pero un nuevo grito surge, potente y claro, resonando en sus corazones. Algo había despertado dentro de la casa justo al mismo tiempo. El suelo tembló y nuevas sombras comenzaron a surgir, pero esta vez eran diferentes conocidas. El sacrificio se acerca. La figura se retorció, una carcajada resonó mientras lo oscuro empezaba a manifestarse en múltiples formas, las luces comenzaron a apagarse a su alrededor, y en la confusión, Sofía se dio cuenta de que no estaban solos. Más de uno había sido atrapado aquí antes, y ahora venían por ellos. La casa, con su retorcida lógica, les exigía más que jamás habían imaginado. La elección que debían hacer se tornaba más clara, y al mismo tiempo más oscura, mientras una multitud de sombras conocía el eco de sus voces, fusionándose en el aire con prometedor horror. Podrían ser sus propios recuerdos, o un conjuros que nunca debieron despertar. Mientras la oscuridad comenzaba a devorarlos, una pregunta resonó en la mente de Sofía. ¿Sería posible que el verdadero sacrificio implicara más de lo que cualquiera de ellos había estado dispuesto a asumir? El temblor del suelo se intensificó, retumbando como un latido desesperado. Sofía, atrapada entre el miedo y la lealtad, sentía cómo la desesperación crecía en su pecho. Las sombras conocidas, figuras humanas distorsionadas, parecían moverse en un ritmo antinatural, avanzando lentamente, como si fueran parte de una siniestra coreografía. No, no, no. Saltó Temo, que cubría su voz. Las palabras apenas podían escapar de sus labios, como si el terror le robara el aliento. A su lado, Javier la miraba con incertidumbre, sus ojos reflejaban un miedo similar. ¿Qué hacemos? Su voz temblaba, cada palabra llevaba el peso de la presión que sentían.
Marco fue la primera figura que sofocaron las sombras, pero no se detuvieron ahí. Sofía podía sentir su esencia desgarrada, sus recuerdos de un tiempo feliz, su risa compartida y la promesa de un futuro, todo comenzaba a desvanecerse. Era un juego escalofriante y cruel donde la esperanza se deslizaba entre sus dedos, los rostros familiares estaban ahí, sus ojos vacíos les miraban con desdén. Eran quienes habían desaparecido en la casa, quienes habían pagado el precio del secreto. Sofía, sin poder evitarlo, sintió un nudo en la garganta. ¿Era posible que, al no hacer la elección, se condenaran a la perdición? Sofía, concéntrate, gritó Javier, sacándola de su trance. La ventana, hay que llegar a la luz. Pero la figura oscura se movía con agilidad, bloqueando cada intento de escapar. La risa distorsionada de la entidad se mezclaba con los lamentos de aquellos que habían estado atrapados durante tanto tiempo. Era un espectáculo aterrador, y un eco de conciencia se deslizaba por los pensamientos de Sofía, recordándole que si las sombras eran recuerdos, tal vez tenían algo efectivo que ofrecerles. De repente, un grito desgarrador resonó más allá de las sombras. Era un sonido que atravesó el núcleo de Sofía, cortante y conocido. «Es Ana», susurró, su corazón palpitando por el impacto. Su hermana. Pensar en ella la llenó de una angustia vertiginosa. Ana había sido la primera en desaparecer. El sacrificio no solo se trataba de una decisión, significaba enfrentarse a su propia historia, a su dolor. Debemos averiguar qué hay detrás de esos gritos. Quizás lo que nos une es más fuerte de lo que pensamos, dijo Sofía, sintiendo como su determinación renacía como una llamarada en el alma. No podemos quedarnos aquí, reiteró Javier, atrayendo a Marco de regreso a la frágil realidad. Ve por Anna. Con un movimiento audaz, Sofía empezó a avanzar tras el eco del lamento, desbordando su miedo y tomando la delantera. Juntos, formaron un escudo humano ante los tentáculos de la sombra, pero la oscuridad respondía rápidamente, desdoblándose como una serpiente en busca de su próxima presa. El calvario se volvió aún más intenso. Los gritos de Anna elevaron el pánico, el tiempo se contraía, pero Sofía estaba decidida a no dejar a su hermana, así fuera un sacrificio precioso. Las sombras parecen danzar, burlándose de sus intentos de reconocer la claridad entre tanto caos. Sofía, y aunque había miedo en su voz, eso no era lo que le hundía. Era ese sentido de unidad que sus amigos aferraban con firmeza. La oscuridad se avivaba, como si festín y sustento se fundieran en una vorágine. Un crujido resonó a los lejos, y el suelo comenzó a resquebrajarse en hilitos de luz. ¿Era una salida? ¿O era más bien una trampa más sofisticada con la mirada fija en lo desconocido? Sofía comprendió que el sacrificio era uno de los espejos que reflejaban su dolor, pero la herida no se sanaba a expensas de otros. Esa noche se decidiría todo. Hacia la luz, gritó, y su resolución resonó en los corazones de sus amigos. Mientras avanzaban, una sombra más grande que las otras surgió de la penumbra, abriendo su boca con una risa voraz y burlona. La ventana se hizo más brillante, pero con ella, el eco de un secreto aterrador se hizo audible, un susurro ominoso en la oscuridad. El verdadero sacrificio siempre se presenta en la forma menos esperada, solo ellos podrían desvelar el oscuro acertijo, pero ¿a qué precio? La elección que esperaban surgía. ¿Podrían aferrarse a sus vínculos o caerían en las garras de un horror del que jamás podrían escapar? La incertidumbre se cernía sobre ellos, y el grito distante de Anna se convirtió en el faro que desafiaba su suerte. El aire se volvió más pesado, como si el propio ambiente supiera que la tensión había alcanzado un punto crítico. Sofía podía sentir cada palpitar de su corazón resonando en sus oídos, acompañando el eco del grito desgarrador que la llamaba. La luz que emanaba de la ventana se intensificaba, pero las sombras a su alrededor no cedían. Se movían con avidez, listos para devorar cualquier vestigio de esperanza que pudiera asomarse. «Vamos», gritó Javier entre jadeos, arrastrando a Marco, quien aún parecía atrapado en un trance, perdido en la visión de aquellos rostros distorsionados. Sofía se empujó a sí misma hacia adelante, con la determinación llenando su pecho. Cada paso era un desafío, una lucha entre el deseo de salvar a su hermana y la creciente desesperación por el peligro inminente que acechaba.
Con cada grito de Ana, la realidad parecía desmoronarse un poco más, y el mundo alrededor de ella era un abismo oscuro que podría consumirlos si no tomaban decisiones ahora. No nos detengamos, la voz de Sofía resonó con fuerza, un recordatorio vital de lo que tenían en juego. Pero el pánico comenzó a filtrarse en su voz, el temor de que fuera demasiado tarde para salvar a Ana aún la acechaba, como una sombra que no se podía apartar. El suelo tembló de nuevo, y, sin previo aviso, una figura mayor e incluso más grotesca emergió de la oscuridad. Era como un monstruo hecho de dolor y desesperación, un cúmulo de rostros desgarrados que parecían gritar en silencio. Sofía sintió que su estómago se retorcía. Era un recordatorio de todo lo que podían perder. Brilló la ventana en el centro del caos, una promesa de luz que parecía burlarse de su desesperación. Pero a medida que se acercaban, la risa siniestra de la sombra se intensificó, como si pudiera leer sus intenciones. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó Sofía, su voz resonando con un temblor desafiante. La oscuridad parpadeó en respuesta, como si estuviera considerando su pregunta. Lo que deseas, y lo que temes, respondió una voz profunda y resonante, saliendo de los labios de la sombra. En respuesta, el deseo de luchar ardió en el pecho de Sofía. Sin pensarlo, avanzó hacia la ventana, mientras Javier y Marco la seguían, empujados tanto por la lealtad como por la desesperación. Pero antes de que pudieran llegar a la luz, la sombra se lanzó hacia ellos como un torbellino, extendiendo sus garras hacia la luz que prometía la salvación. No, no. Javier gritó, aferrándose a Sofía, tratando de mantenerla alejada de la oscuridad que había empezado a envolverlos. Sofía sintió cómo su cuerpo se tensaba, luchando entre la búsqueda de la luz y la necesidad de proteger a sus amigos. Cada vez que intentaban acercarse, la sombra se retorcía y se volvía más fuerte, alimentándose de su miedo. Era una trampa, una danza de terror en la que cada movimiento parecía estar predeterminado. Los lamentos de Ana sonaban más cerca, agonizantes y desesperados. «Tienes que dejar que esto fluya», gritó Marco, empujándola a tomar una decisión. La luz de la ventana parecía un reflejo de la esperanza, pero qué terrible precio tendría que pagar. Sofía cerró los ojos, tratando de recordar lo que realmente significaba la unión, el sacrificio, la familia. En ese momento de claridad, un destello de comprensión atravesó su mente. Era la conexión la que podía superar a las sombras. Si solo los tres se aferraban a la fuerza de su unión, quizás podrían desafiar lo inevitable. Pero la pregunta resonaba en su mente como una campana de alerta: ¿podrían hacerlo sin perder una parte de sí mismos? Mientras sus manos se entrelazaban y sus corazones latían al unísono, Sofía supo que solo tenían una oportunidad. Abrió los ojos y, en lugar de temer la oscuridad, lanzó un grito al vacío. «Estamos juntos. No tengas miedo, Ana. Estamos viniendo por ti». De repente, la risa sombría se detuvo. Todo quedó en un profundo silencio. ¿Había funcionado? ¿O simplemente habían despertado algo más terrible? La pregunta quedó flotando en el aire. Mientras la luz de la ventana creciera aún más intensa, sin embargo, lo que vino después sacudió sus corazones de nuevo. Una de las sombras se separó del grupo, revelando un rostro que parecía familiar y terrorífico al mismo tiempo. «No puedes escapar, y Ana no es lo que crees». La revelación se dio en un susurro helado. En ese instante, Sofía comenzó a comprender que la salvación podría costar más de lo que habían imaginado. ¿Qué harían para encontrar la verdad y rescatar a Ana antes de que fuera demasiado tarde? Un silencio pesado envolvió el sótano. Sofía sintió que el aliento se le cortaba, el rostro que se delineaba entre las sombras era un eco de su propia historia, su propia pesadilla. El terror la invadió, pero había un hilo de determinación que finalmente la sostenía. La luz brillaba con fuerza desde la ventana, como un faro de esperanza, y se aferró a la idea de que, juntas, podrían desbordar la oscuridad. La figura en sombra sonrió, revelando más de lo que Sofía había esperado. «No puedes salvarla», murmuró, y cada palabra reverberaba como un tambor que amenazaba con romperla en 1000 pedazos. «Ana no es quien crees». Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Qué había pasado con su hermana? La imagen del rostro que tanto amaba, transformado en lo que temía, empezaba a retumbar en sus pensamientos.
La desesperación amenazaba con consumirla mientras el pánico colectivo se encendía. Debemos ir, no podemos quedarnos más, gritó Javier, su mirada fija en la ventana que brillaba con una luz casi sobrenatural. Sofía sintió, el deseo de escapar creciendo en su pecho a medida que comprendía que su única chance de salvar a Anna era enfrentarse a la oscuridad presente. Las sombras comenzaron a retorcerse, danzando a su alrededor como serpientes hambrientas. ¿Qué sacrificarás para escapar?, resonó la voz, burlona y fría, interrumpiendo sus pensamientos. En ese instante, su conexión se hizo aún más fuerte, necesitaban ser sinceros, exponer sus corazones. No importa lo que diga esa cosa, gritó Marco, tomando la mano de Sofía con fuerza. Estamos juntos en esto, y no me voy a rendir. Sofía sintió que su energía aumentaba, una llama de esperanza avivándose en su interior. Pensó en Ana, en su risa, en los momentos compartidos. No podía dejar que el miedo se interpusiera más. Vamos. Hacia la luz, gritó, arrastrando a sus amigos hacia la ventana. De repente, la sombra más oscura se abalanzó, y el espacio se colmó de silencio. Los rostros distorsionados de aquellos atrapados en la casa parecían observarlos, asustados. Desesperados, Sofía y sus amigos se lanzaron hacia la luz, pero los tentáculos de la sombra se extendieron, atrapándolos en un abrazo helado. «Sáquenme de aquí», suplicó Sofía, su voz quebrándose, pero con cada grito, la luz parecía hacerse más intensa. La casa, sintiendo la fuerza de su unión, comenzó a temblar, como si estuviera luchando contra ello. Javier, decidido, unió su fuerza a la de Marco. «Por Anna», gritó, lanzándose hacia la sombra y logrando escapar de su agarre momentáneamente. El caos reinaba a su alrededor. Sofía se dio cuenta de que las sombras chirriaban con aquello que les habían robado. «Lo que deseáis, lo que teméis», resonaban en su mente, un eco del horror que enfrentaban. Pero, ¿qué harían después? «Anna. Déjanos entrar, estamos aquí para ti», gritó Sofía, y de alguna forma, la figura abominable titubeó. Ese pequeño momento les brindó el aliento necesario. Con un impulso monumental, lograron despegarse de las sombras y alcanzar la ventana, un espacio luminoso que parecía ansiar su llegada. En el último instante, la entidad lanzó un grito desgarrador. Las paredes resonaron con lo que podría ser un lamento, pero a Sofía eso le parecía más un rugido de rabia. «Ahora», gritó Marco, y se lanzaron al mismo tiempo, uniendo fuerzas, empujándose hacia la luz con toda su fuerza. La energía se multiplicó, y enseguida, sintieron cómo pasaban a través de ella, aterrizando sobre el césped mojado del jardín, libres del horror que los había mantenido cautivos. El aire fresco llenó sus pulmones, pero en sus corazones, la preocupación no desapareció. ¿Dónde estaba Anna? La casa se erguía detrás de ellos, ominosa y silenciosa, el eco de las risas resonaban en sus recuerdos y una terrible realidad caía sobre sus hombros. «No hemos terminado», murmuró Sofía, sintiendo que una parte de ella quedaba atrapada en la penumbra, como una sombra entre los recuerdos. Javier miró de reojo la casa, su rostro mostraba temor, pero también resolución. «Debemos regresar, pero en mejores términos», dijo. «No podemos permitir que esa cosa se salga con la suya. Debemos enfrentarnos al pasado y encontrar la verdad de Anna». Sofía asintió, sintiendo como el calor de la determinación nos rodeaba. «Entonces, regresaremos, y juntos, liberaremos a todos los que la oscuridad ha atrapado», declaró, sintiendo que su conexión se fortalecía, tan palpable y vibrante como la luz que los había guiado, y así, después de aquella noche aterradora, en la que el miedo había danzado entre sombras, entendieron que la verdadera fortaleza siempre había residido en su unión, en el amor que compartían. Era una batalla por sus almas, y estaban listos para enfrentarla, su camino trazado por la luz de la esperanza. La historia no termina aquí. En su corazón, sabían que regresaría por Ana. Y, de nuevo, la noche los esperaba con secretos aún por descubrir. Ahora, ¿qué esperas? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Este es el momento de mostrar tu apoyo como verdadero fan. No esperes ni un segundo más.